Mando un saludo a toda la gente de la comunidad del Método CESEN y toda la gente de la comunidad del mundo espiritual y holístico en general. Vamos a hablar en el día de hoy, dentro del taller de las heridas de infancias, vamos a hablar de la herida de infancia del abuso físico. La psicología se ha experimentado o se ha especializado en abordar, describir, tratar todas las formas que pueden haber de abuso emocional, mental. Sin embargo, en todos los autores que estudié, como parte de la investigación que hice para hacer el manual y el taller de las heridas de infancias, ninguno de ellos abordó las secuelas y el daño del abuso físico y cómo impacta en la psiquis de un niño y a lo largo de toda la experiencia de vida de un adulto. La primera vez que yo enfrenté este tipo de trauma o de daño fue hace como unos 4 años, cuando al consultorio llegó un señor de más de 50 años de edad y que él provenía de un rancho en las afueras del área metropolitana de Guadalajara. Toda su vida la vivió en el rancho y fue educado por unos padres rancheros o campesinos con mentalidad de campo y de rancho. Cuando yo intentaba descubrir qué heridas de infancia habían en él, motivo por el cual acudía, iba al consultorio pidiendo ayuda, no descubrí ninguna de las clásicas heridas de infancia que se describen en los manuales y en los libros de psicología que hay en la actualidad. Y me di cuenta, me hice consciente, que él traía programaciones y traumas muy específicos que no estaban ni en la herida de abandono, ni en la de rechazo, ni la de humillación, ni la de justicia, etc. Y empecé a descubrir en él patrones conductuales, traumas y daños y sistemas de creencias en su subconsciente que eran característicos de una educación a base de golpes. Tradicionalmente, incluso hay chistes en internet y en la red donde se compara la forma de educación de antes, que era a base de golpes, con la forma de educación de ahora y como crítica social que hay de que los niños en la actualidad están más mal educados que los de antes, porque los de antes estaban bien educados a base de golpes, estaban corregidos y educados a base de chancla, cintos o cualquier tipo de objeto que provocara dolor. Lo que descubrí con este paciente fue lo siguiente: es cierto que hay veces que se puede corregir una mala conducta de un hijo o de una hija con la represión de los golpes, y a corto plazo trae una corrección de educación de que el niño o la niña no va a cometer más esos errores ni se va a comportar más de una forma inadecuada. Pero realmente educar a base de golpes genera una conciencia en el individuo. Realmente los padres educan a base de golpes porque realmente tienen poco tiempo y poca paciencia para educar con conciencia a sus hijos. Porque es más fácil, cuando un hijo comete un error o una equivocación, corregir ese error, esa equivocación o esa malcriadez. Es más fácil en 10 segundos o 15 o quizás 20 máximo corregirlo a base de golpes que sentar el hijo y darle una plática o una charla de conciencia en la cual quizás se inviertan 5 o 10 minutos. Ese es el motivo por el cual muchos padres educan a base de golpes y no crean en sus hijos una conciencia. ¿Y por qué hablo de conciencia? Porque es muy diferente que un individuo actúe en la vida ya de adulto, integrado en una sociedad, desde una conciencia de actuar en lo que es para su beneficio y también para el beneficio del bien común sin dañar al prójimo, a que alguien actúe así como consecuencia de traumas en el subconsciente y a quien, sin saber lo que realmente es la conciencia, actúe por el miedo a que lo golpeen y lo dañen. Mucha gente actúa en la vida aparentemente bien educado, no porque tengan la conciencia de que eso no se debe hacer porque perjudica a los demás y también a sí mismos, sino actúa así porque sabe que si
infringe de esa manera o actúa erróneamente de esa manera en su subconsciente, se guardan las creencias de que si hace eso, lo castigan, si hace eso, lo golpean, si hace eso, lo dañan. Esos son daños importantes que provoca la educación a base de golpes. Pero el daño más importante que provoca la educación a base de golpes es la máscara de esa herida psicológica. Y es la que los padres no son conscientes y es en la cual dañan y trauman profundamente a los hijos que son criados con golpes. Si bien educar con golpes puede traer como consecuencias una corrección de conducta rápida, eficaz y eficiente, trae una secuencia bien profunda que detecté en este paciente y en todos los demás que he visto en el consultorio que traen esa herida de infancia, en el cual en el manual del método SASEM tenemos casi 100 creencias para curar esta herida de infancia, y es la cualidad de la sumisión. Las personas que traen la herida psicológica de que son educados a base de golpes son personas sumisas, que los padres le destruyeron la dignidad y el amor propio por haberlos educado a base de golpes. Las personas que traen la herida psicológica de haber sido educados a base de golpes, aunque actúan socialmente integrados a la sociedad con una determinada educación, son a su vez personas muy sumisas y que los demás los pueden percibir como cobardes o como ausentes o con ausencia de valentía a la hora de enfrentar determinadas circunstancias de vida, cuando en realidad no es que sean cobardes y carentes de valentía, es que están traumados. Y es que muchas veces cuando hay discrepancias, cuando alguien opina y piensa diferente de ellos, cuando alguien tiene una forma de actuar diferente de ellos en automático se acoplan y se adaptan a los demás porque traen en el subconsciente las creencias de que si no lo hacen, los van a golpear, los van a dañar, los van a maltratar, aunque ya sean adultos, pero el subconsciente grabó toda esa información en la infancia y los hace actuar de forma automática como unos robots que se adaptan a la forma de pensar y a la forma de ver la vida de los demás, porque así los padres les impusieron sus puntos de vista en la infancia a base de golpes y maltratos. Este es el gran daño que provoca la herida psicológica de abuso físico que he detectado en muchas personas. Los que traen la herida de abuso físico traen además un campo de densidad emocional muy denso de ira, enfado, frustración, como consecuencia de haber sido educados a base de golpes. También miedo, traen muchos miedos por esa educación a base de golpes que afecta que en la vida puedan actuar de adultos con valentía y con dignidad. Cuando trabajé con este paciente de origen ranchero en el consultorio y con este más de 50 creencias en el subconsciente, él me pidió que él quería dejar de ser alguien agresivo y alguien que reaccionara con ira y enfado ante cualquier evento o estímulo del mundo exterior. Y por curar esa petición de él fue que descubrí esta herida de infancia y todo un grupo de creencias características de la gente que es muy explosiva, que actúan desde el subconsciente y desde la herida del abuso físico. También traen creencias y también es muy común en las familias que se educan a base de golpes creer que los golpes educan para la vida y que los golpes fortalecen. Si es una creencia muy común en esta forma de educación, el que lo hacen no por ser malos padres, sino porque son padres que tienen el erróneo concepto de creer que educar a base de golpes fortalece a sus hijos y los hace más grandes y más fuertes, cuando realmente es todo lo contrario y cuando realmente les provoca la herida de ser personas sumisas, sin dignidad y sin amor propio. Como parte de las heridas o de las creencias que se forman en el subconsciente
y quienes viven la herida del abuso físico, comparto ahora algunas del manual del método Zen de la herida de abuso físico o de violencia física. Una creencia es: tengo que ser como quieren que sea. Vean cómo aquí ya empieza ya a manifestarse una ficha en el subconsciente de falta de dignidad y de falta de amor propio por ser sumiso. Tengo que obedecer todo el tiempo. Ese es el daño que provoca educar a un hijo a base de golpes. La vida es complacer a los demás. Me niegan a hacer lo que me gusta y amo en la vida. Y son gente que se autorreprimen en la vida de ser felices porque tienen la creencia en Jesucristo de que si hacen algunas cosas en su vida que los hacen plenos e infelices, como consecuencia de eso, los golpean, los dañan y su vida corre peligro. Motivo por el cual se autorrestringen mucho a sí mismos. Tengo que ser sumiso para lograr lo que quiero en la vida. Tengo que ser sumiso para que me den cariño y atención. Vean qué nivel de daño tan profundo en el subconsciente. Si me equivoco, me dañan. Si me equivoco, me golpean. También traen un profundo trauma con los cometer en la vida errores. Y son gente que tienen tendencia también a procrastinarse mucho en la vida como trauma de esta herida de abuso físico. La ira, el coraje y el enfado me hacen valiente. Eso es un error completamente. Se puede ser valiente sin ira, enfado y coraje. Se puede ser valiente desde la ecuanimidad, porque la valentía no es sinónimo de ira, enfado y coraje. Para nada. El maltrato y los golpes me fortalecen. Vean qué error de educación. El sufrimiento educa para la vida. Son típicas creencias de los que viven la vida de abuso físico como una secuela generacional. El maltrato y los golpes forman y educan para la vida. Merezco que me castiguen. ¿Okay? He compartido algunas creencias de casi 100 que hay en este manual del método Zen para curar la herida de infancia, de abuso o de violencia física. Sin más me despido de una idea global de lo que es esta herida. Se puede explicar mucho más de ella, como quizás una charla de 1 hora, pero para dar una idea global hice este video. Me despido ahora sin más. Soy Mane Manero, el fundador del método holístico Zen. Te mando luz y muchas bendiciones.